Hola a todos y todas, bienvenidos a este nuevo episodio de La Siguiente Movida. Estamos aquí con Héctor Riveros, columnista de La Silla Vacía. Yo soy Juanita León, directora de La Silla Vacía, y vamos a hablar esta semana de cómo llega la muerte de Miguel Uribe a la derecha. Ha sido una semana, Héctor, muy triste, muy conmovedora, llena de imágenes que... Mucha simbología y bueno, muy triste, pero también un poco impactante las reacciones de algunas de las personas, de los protagonistas, digamos, que uno esperaría que no hubieran reaccionado de esas maneras y sin embargo lo hicieron. Pero bueno, vamos a ver cómo es el efecto, digamos, de todo esto en la derecha, porque la derecha pues ha recibido unos golpes muy duros. La muerte de Miguel. Miguel sin duda era como el candidato obvio del Centro Democrático. A algunas personas al interior del centro les molestaba porque decían que era el más recién llegado, etcétera. Pero la verdad es que él tenía un talento y una habilidad que seguramente haría que fuera el candidato del centro. Y era el candidato de Uribe, Además, pues a nosotros varias personas nos habían dicho el candidato de Uribe claro. es Miguel Uribe. Entonces el Centro Democrático pues ha sufrido dos golpes muy grandes en los últimos días, la detención y condena de su líder natural Álvaro Uribe y ahora la muerte de su principal candidato a la Claro, y entonces presidencia. ahí es pues muy incierto, pero es un poco de lo que seguramente vamos a conversar, pero es muy incierto, bueno, todo eso cómo va a resultar en el electorado, en los ciudadanos, cómo lo reciben, qué tanta solidaridad se genera alrededor de la muerte de Miguel y como consecuencia de la muerte de Miguel, y qué tanto eso puede fortalecer o no la derecha. ¿Qué pasó finalmente con cómo evaluó la opinión pública la condena del expresidente Uribe? Si se puso más del lado del uribismo o no. Y bueno, esos efectos deberían ser importantes desde el punto de vista electoral. Y si a eso le agregamos la desgraciada enfermedad de Germán Vargas, que siempre se mencionó como un candidato fuerte, si bien no del Centro Democrático, sí de la derecha, y pues hoy pues está dedicado a su recuperación y no puede estar, digamos, en el debate político. Esperemos que lo pueda estar, pero no está en este momento. Y esas tres cosas son grandes, no las veíamos hace unos meses. No, son muy grandes y yo creo que podríamos comenzar con el discurso que dio el papá de Miguel Uribe el día de su entierro, porque casi que, claro, era el discurso conmovedor de un padre, pero también era un discurso político en donde le entregaba las banderas a Álvaro Uribe y hacía casi que la largada de la campaña. Sí, fue muy político, fue más político de lo que yo imaginé. Bueno, tuvo unas partes en alguna de las intervenciones muy personales, hablándole pues a cada uno de los miembros de la familia y la relación que tenían con Miguel, pero cuando se despachó con la política, se despachó con la política del todo y pues bueno, tuvo frases como tenemos que salir de esta locura en el 2026, esa oportunidad no la podemos perder y cosas de ese estilo, y señaló que pues la siguiente movida a propósito del título de nuestro programa era sentarse a ver cómo era la escogencia de ese que iba a representar ese sector político. Sí, escuchémoslo un segundo para que todos los televidentes y usuarios nos puedan ver en el mismo canal. Presidente Álvaro Uribe Vélez, usted y su partido respaldaron las ideas de un gran líder. Hoy se los devuelvo a ustedes y a toda Colombia para emprender la lucha más grande de todos los tiempos para el restablecimiento de la paz en nuestro país. Estamos en la obligación de enaltecer y alcanzar el propósito al que dedicó toda su vida, un país sin violencia, como ya lo dijo María Claudia. Su causa fue la seguridad. Este país nunca saldrá de donde está sin seguridad. Una Colombia en paz para todos los colombianos. Esa tiene que ser nuestra lucha. El momento es ahora. Organicemos con bríos y con absoluta determinación esa causa y en los próximos meses escojamos y defendamos el triunfo abrumador e incuestionable de ese liderazgo que tome las banderas de Miguel para que Colombia vuelva a la seguridad. Sin seguridad nunca habrá paz, sin seguridad nunca habrá nada, sin seguridad no habrá una Colombia posible. Colombianos, luchemos todo por esa causa.
Muchas gracias. Bueno, Héctor, ahí escuchamos al papá de Miguel Uribe, cuya imagen de tristeza sobre el féretro creo que se nos quedó grabados a muchos colombianos, pero él básicamente inauguró, Dio el banderazo. dio el banderazo y llega esto en un momento en que la derecha está fragmentada, está muy radicalizada después de la condena de Álvaro Uribe. Y eso casi que uno puede anticipar que solo se va a radicalizar aún más, por lo menos hasta finales de octubre, cuando van a hacer esta encuesta entre los candidatos para escoger al candidato del Centro Democrático. Y no sé todavía si ahí van a entrar Vicky, Abelardo y los demás candidatos de la derecha. Sí, yo creo que ya venía pasando incluso antes, bueno, no sé si antes del atentado, pero antes de la muerte de Miguel sí venía pasando, y antes de la condena al expresidente Uribe, que era la radicalización de la derecha. Claramente me parece que el discurso se lo fue tomando después, tal vez después del atentado de Miguel, la derecha más radical, ¿no? Vicky radicalizó su discurso, apareció Abelardo de la Espriella con un discurso muy fuerte, María Fernanda Cabal también, que ya pues tenía un discurso muy radical, pero lo hizo todavía más radical, y en cambio me parece que como que se fueron perdiendo voces como la de Paloma, por ejemplo, que pues ella es muy de derecha, pero aún así parece moderada en ese conjunto, y como que perdió espacio, como que no encontró cómo reaccionar bien. Entonces yo creo que el primer efecto de todo esto ha sido la radicalización de la derecha, que bueno, habrá que ver si es para ellos bueno o malo. Ellos creen que es bueno, pero yo no estoy seguro. A mí me da la impresión que otro efecto, Héctor, es que, por ejemplo, Vicky perdió su discurso de outsider, ¿no? Porque ella comenzó la campaña diciendo, como apartándose un poquito del Centro Democrático, con un discurso muy a lo Milei, de libertad económica, ¿no? Comenzó con sus 10-10-10, con otros temas que las separaban un poquito del grupo de los uribistas, pero me parece que después, sobre todo de la condena de Álvaro Uribe, ella ha vuelto otra vez como a los temas clásicos de la derecha Claro. uribista, ¿no? Casi que el castrochavismo, no, nos quieren acabar a todos, esto es una persecución, Claro, que casi que no se distingue mucho su discurso del de María Fernanda Cabal no, yo o creo, el de sí, Paola en Holguín. eso tienes razón. También me parece que todas estas circunstancias hicieron que el uribismo terminara arropándolos a todos. No. Salud. El uribismo terminó arropándolos a todos. Abelardo de la Espriella, pues porque él llegó en realidad como a tomarse el uribismo. Él siempre, su discurso es, Uribe es pues nuestro faro y lo que tenemos es que seguir a Uribe y tal. Vicky pues trataba de mantener una distancia, pero efectivamente eso no tiene hoy espacio. El uribismo es la derecha en Colombia y no hay nada que hacer. Y lo va a hacer cada vez más, entre otras cosas, porque me parece que los hechos le dan un grado de autoridad aún mayor al del expresidente Uribe. Él pues lo tiene por razones casi naturales en la derecha, pero si algo podría decirse que bueno, que hagan la consulta, que la encuesta, que no sé qué. No, hoy me parece que es claro que es el que diga Uribe. Y entonces la competencia va a ser por cuál se gana ese guiño. Entonces, claro, seguramente a Vicky, por ejemplo, le va a tocar pues tratar de ganarse el guiño, y empezó a hacerlo de una manera un poco rara, que fue a puños con Abelardo de la Espriella, ¿no? Entonces, radicalizados y divididos me parece ser como Sí, es muy, las pues, primeras consecuencias. Vicky se había ido en contra de Miguel Uribe, inicialmente un trino que ha tenido una segunda vida, que la gente se la ha recordado, ¿no? Donde hablaba muy mal de Miguel Uribe, pero pues después ya se solidarizó. Y pues vemos aquí, por ejemplo, el trino de Vicky Dávila frente a Petro, donde Petro dice que va a denunciar a todos los que le atribuyan el asesinato de Miguel Uribe, y Vicky dice, bueno, no, el responsable político del crimen es usted, Petro, ¿no? Básicamente le atribuye un poco como el entorno político. Por otro lado, Abelardo, en esta entrevista con Juan Lozano, Abelardo de la Espriella
dice como que va a destripar a la izquierda, que es muy impresionante, incluso que el periodista pues no haya reaccionado a semejante frase. Veamos ahí a Abelardo. Y sepan ustedes, señores de la izquierda, que en mí tendrán siempre un enemigo acérrimo que hará todo lo que esté a su alcance para destriparlos como corresponde, porque ustedes no merecen un trato diferente. Al tercero, que ya es lo más radicalizado de la derecha, sería este Santiago Botero, que Bueno. casi que no puede decir sino Balín, 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 pero pues ese está a ese lado Sí, y pero- pareciera que hay como una cierta competencia por ser El más radical. el más radical, y creo que ahí hay, Héctor, un incentivo grande en la mecánica, y es que como se prohibieron las encuestas hasta noviembre, están un poquito navegando a oscuras sin saber quién sube, quién baja, cómo afecta la contienda en la entrada de Abelardo de la Espriella, y entonces todos están compitiendo por posicionarse, por ser conocidos antes de esa medición. Pero tú lo que crees es que no va a haber medición, ¿no? Porque nosotros tenemos aquí un audio donde Paola Holguín Sí, yo creo que- explica cuál fue la directriz de Uribe. Claro, en una pero a mí reunión me parece tuvieron. que esas reglas de juego están otra vez por discutir. Me parece que los hechos de los que estamos hablando son suficientemente grandes y gruesos como para decir, bueno, hace un mes dijimos que tal cosa, hace un mes ya no vale porque hoy estamos claramente en un escenario distinto. Entonces yo no creo que estén definidas las reglas. No me atrevo a decir que no se vaya a hacer ni una encuesta, ni una consulta y tal, pero lo que se hubiera hablado ya no vale, hay que volverlo a hablar, que fue lo que dijo el padre de Miguel en el sepelio. Él dijo es, bueno, sentémonos a hablar a ver cómo son estas reglas de juego. Sentémonos también, pareciera que la familia incluso de Miguel cree tener ahí pues como una legitimidad para decir, bueno, con nosotros también hay que conversar. Y pues probablemente sí, pues por ahí un sentimiento que se generó con el asesinato de Miguel, que quién lo representa. Bueno, a todos los representa, yo insisto en eso, Álvaro Uribe. Y qué tan radical o no es el candidato depende de Uribe. Ahora, si la señal es el discurso que Uribe envió al entierro de Miguel, pues va a ser muy radical, porque el discurso, la verdad, a mi modo de ver, desentonó en el sepelio, fue muy radical, muy duro contra el presidente Petro, pero además también un poco con toda esta un poco obsesión del presidente Uribe con el chavismo, ¿no? Habló de Maduro, de Diosdado Cabello, de unas cosas que no parecía ser el sitio donde debía haberlas dicho, pero más allá de si era el sitio, lo que muestra es que él también está en un discurso muy radical. Claro, entonces que pareciera que la derecha no ha podido salir del discurso del castrochavismo, del neocomunismo, y claro, cuando uno ve que Petro habla de que el ejército colombiano apoya a Maduro si hay una intromisión de Estados Unidos, que nombre a una canciller que avaló las elecciones de Maduro, que eso pues básicamente no lo hizo ni Petro, que lo haga la canciller y que la nombren encargada. Me parece que Encargada en eso, propiedad. que la nombren en propiedad, me parece que eso pues nutre ese discurso del castrochavismo. Y SADE, Y SADE, o sea, ¿cuántos funcionarios se han reunido con Maduro colombianos en los últimos No, es que meses? claramente hay un insumo que también es, yo sigo sin explicármelo, digamos, de ver cuál es la intencionalidad de esa actitud del gobierno del presidente Petro, que es, como yo digo, salir del closet en su relación con Maduro, porque antes era, bueno, tenemos una relación ahí porque toca tenerla, Como muy pragmática, ese es no el puede uno gobierno, tener tal, una frontera. pero eso otra cosa es, bueno, sí, vamos a tener cooperación militar con un Vamos a compartir inteligencia, con un ejército que que es no un se poquito puede- sorprendente cuando se sabe que el régimen de Maduro apoya al ELN. Claro, no, y los militares obviamente llevan 15 años diciendo, los militares colombianos llevan 15 años a través de sus organismos de inteligencia diciéndole a los distintos presidentes, el gobierno de Maduro, el gobierno de Chávez, ampara a organizaciones criminales colombianas. El gobierno de Maduro es una amenaza para la seguridad pública en Colombia, y que el presidente Petro diga que, bueno, que
Pues después matizó un poco, Sí, dijo que pero no iba digo, no es que se vayan a juntar los los ejércitos. Y pero dijo que iban a compartir la inteligencia, que en claro, todo pero caso... ya había abierto y da permanentemente insumos. Es que el insumo lo da es él con el trino ese al que tú haces mención de decir, bueno, si es con Maduro es con nosotros. Claro. Y que eso pues es un poco raro porque yo no creo que los colombianos piensen Pues, que si es Maduro es con la nosotros. popularidad de Maduro en Colombia es casi tan mala como la del ELN. Claro, claro, no, pues yo creo que por eso me parece muy raro porque Maduro es muy impopular en Colombia y definitivamente todo lo que parezca Venezuela en Colombia, incluso en sectores petristas, porque normalmente, digamos, el 30% de la gente dice estar de acuerdo con el gobierno y tener una imagen favorable de Petro, pero el 85% dice tener una imagen desfavorable de Maduro. Es decir, que hay por lo menos la mitad del petrismo en ese cálculo. Uno diría la mitad del petrismo no quiere a Venezuela, no quiere Maduro y sin embargo el gobierno pareciera querer ser amigo de Maduro y ostentar, digamos, esa amistad. Yo creo que ese es un error de cálculo político muy grande que va a afectar al electorado de la derecha. Héctor, De la izquierda. aunque tú crees que al final Uribe va a nombrar a dedo, como lo ha hecho siempre, al sucesor, dio unas instrucciones que me gustaría que las oyéramos, que Paola Holguín se las dio a Juan, se las contó a Juan Lozano y que creo que es interesante verlas. ¿Cuáles serán los pasos siguientes del Partido Centro Democrático frente a la campaña presidencial? La instrucción del expresidente Álvaro Uribe fue sumamente clara. Todos los precandidatos nos reunimos con él y la instrucción fue: hay que continuar trabajando, hay que continuar orando por Miguel. Vamos a través de una encuesta a finales de octubre o principio de noviembre a escoger un candidato único del partido que pueda ir a una consulta mucho más amplia en marzo. Como tú dices, esto sucedió antes de la muerte de Miguel, que pues ha polarizado aún más, pero ahí por lo menos la visión que tenía Uribe es, bueno, vamos a escoger nuestro candidato en noviembre y en marzo vamos a una coalición más grande con todo, una coalición antipetro como con candidatos más de centro y de centro derecha. Y ahí había un discurso como de defensa de las instituciones que ayudaba a acercarse a los del centro, ¿no? De hecho, en la marcha después del decretazo de Petro, pues fue a marchar Claudia López, fue a marchar Fajardo, porque era una cosa como de defensa de las instituciones. Pero con la reacción que ha tenido el Centro Democrático al fallo contra Uribe, con una cantidad de declaraciones bastante antiinstitucionales, con esta radicalización de los candidatos, pareciera que ese puente hacia ese centro comienza a resquebrajarse y ¿crees que Uribe tenga capacidad de rearmar esa coalición? Yo lo que creo es que aquí había detrás una cosa de la cual, entre otras cosas, el principal operador era Miguel Uribe, que era juntar al Centro Democrático con los partidos políticos tradicionales, con el Partido Liberal, con el Partido Conservador, con el Partido de la U. Y el puente se llamaba Miguel Uribe. Miguel Uribe comenzó haciendo su política en el Partido Liberal y lo comenzó haciendo ahí, entre otras cosas, porque el expresidente Gaviria y su hijo Simón, siendo director del partido, le pidieron que lo hicieran, lo estimularon para que lo hiciera, lo hicieron elegir concejal de Bogotá, y él mantenía una relación muy cercana, personal, con Simón. Entre otras cosas está la historia un poco de que su relación con María Claudia Tarazona comenzó por ahí, porque tal vez alguno de ellos se lo presentó, en fin, fue en ese momento, digamos, donde comenzó esa relación. Y entonces ahí había un puente casi natural. Entre otras cosas, me llamó la atención que Simón Gaviria, en algunas de las declaraciones que dio unas poquitas, tal vez publicó un video, no sé si le estaban haciendo una entrevista o él publicó un video en las redes, pero él señalaba ese carácter de puente de Miguel pues no decía entre quién, pero a mí me parece que era claro que era el Centro Democrático y eso que llaman el poliamor. El partido del poliamor. El partido del poliamor. Yo creo que esa alianza no le hace daño, no hace sino daño al candidato que surja de ahí, porque se queda con dos pecados,
con el pecado de la derecha, digamos, de la gente que no le gusta la derecha y que no quiere otra vez un discurso extremo, etcétera, y se queda con el pecado de la política tradicional, que es un pecado grande en la política colombiana, porque hoy mucha gente rechaza pues todos los temas de corrupción, de clientelismo, etcétera. Pero yo creo que eso era lo que se estaba tratando de cocinar. Lo operaba Miguel, que entre otras cosas hubiera podido ser un muy buen candidato, porque claro que a Miguel el Partido Liberal, por decir cualquier cosa, lo apoyaría, y en cambio no apoyaba a María Fernanda Cabal o a Abelardo de las Priella. Entonces para Miguel era una coalición perfecta. Ya sin Miguel la situación se complica un poco, pero pues insisto, a mí me parece que eso desde el punto de vista electoral no es exitoso. Y vuelve y deja un poco nuestra conversación pasada una opción muy grande para sectores del centro, que es un poco raro. Yo sé que esto va contra el sentido común porque todo el mundo se radicalizan, pero se radicalizan las fuerzas, pero yo creo que se están radicalizando los que ya eran radicales, y en cambio la gente en la mitad está como muy hastiada y preocupada incluso por el grado de radicalización de los discursos. O sea que esto le abre un espacio más que en cambio de que Mauricio Cárdenas, Oviedo, Luna se vayan a ese eje de la derecha, pensar más como en una consulta con Claudia Fajardo o... Sí, yo creo que sí, digamos, yo creo que va a haber mi intuición me dice que la centro derecha, digamos, como David, como Oviedo, no sé Peñalosa, porque pues a él le gusta el discurso radical uribista, digamos, entonces no sé bien, pero por lo menos David Luna y Juan Daniel Oviedo, claramente, y Mauricio Cárdenas también, prefieren una alianza con Fajardo, digamos, con Juan Manuel Galán. No digo con Claudia, porque con Claudia hay como un nivel de rechazo, pero esos otros 5 perfectamente podrían hacer un acuerdo que me parece más natural que lo intenten hacer ellos que hacerlo con la derecha. Entonces a mí me parece que la derecha se está quedando sola y le queda quizá el apoyo de la política tradicional, que claro, la gente debería decir eso no es menor, el apoyo del Partido Liberal es un apoyo muy grande. Seguramente el Partido Liberal va a volver a ganar las elecciones de Congreso en marzo, y el Partido Conservador va a volver a sacar una bancada importante, la U no sé qué tanto, pero algo, entre los 3 van a sumar 35 o 40, bueno, 35 senadores, y eso pues no es poca cosa porque es la tercera parte del Senado. Pero eso ya en Colombia está suficientemente probado que los resultados de las elecciones de Congreso no coinciden en nada con los resultados de las elecciones presidenciales. Sí, aunque sí hay un costo de llegar como candidato sin una lista al Senado. O sea, es como raro porque eso no te elige, pero si llegas, o sea, Fajardo se desinfló totalmente cuando fueron las elecciones, la consulta, y él no tenía a nadie en el Congreso. Claro, Fajardo ha perdido la elección, entre otras cosas, porque no ha podido demostrar tener una fuerza política suficiente para elegir una bancada en el Congreso. Bueno, así le tocó bajarse en el 2010, que él no formaba parte de la ola verde, terminó siendo vicepresidente, candidato a la vicepresidencia de Antanas Mocus, por cuenta de que no logró pasar el umbral sus listas al Congreso. Y después ha repetido eso un par de veces más. Y esta vez corre un serio riesgo de repetirlo. Aunque van en coalición con el partido de Galán y con el MIRA. Y con el MIRA y Dignidad. Todo mal. Imposible que no puedan pasar el umbral. No, es probable que pase el umbral, pero es que pero lo que pasa es que nos íbamos a concentrar en la derecha y nos vamos al centro, pero yo creo que esa coalición tampoco le va a beneficiar a Fajardo, pero de otro día hablamos del centro. Volvamos a la derecha. Héctor, ¿y eso qué implicaciones tiene para el último año de Petro, que la derecha se radicalice, vuelva al discurso del castrochavismo? O sea, ¿crees que esto termina beneficiando también a la izquierda, que va a haber es como una reacción de avivar el antiuribismo por el otro lado? Pues como tú dices, hay muy pocas encuestas, y la nueva ley que impone unas condiciones difíciles de cumplir, pues cada vez dificulta más que los ciudadanos tengan acceso a esa información. Pero a pesar de eso, yo creo que lo poco que se ha conocido de encuestas nuevas
tienen una cifra que a mí me llama la atención, que es que la izquierda parece un poco más fuerte que antes. O sea, la izquierda no pierde, sino que incluso gana un poquito. El escenario no debería servir para eso, o sea, que maten al vocero institucional de la oposición, que era Miguel Uribe, y la izquierda que está en el gobierno salga incluso un poquito fortalecida, cuando lo natural sería decir, bueno, yo me acordé de lo que gritábamos, porque yo iba a esas manifestaciones cuando, por ejemplo, mataron a Jaime Pardo Leal, la Plaza de Bolívar estaba llena y lo que gritábamos, el gobierno era el de Virgilio Barco, era, sí señor, cómo no, el gobierno lo mató, porque es que es lo obvio, digamos. Hoy gritaron eso, pues esta semana gritaron eso a Claro. las afueras del sepelio de Miguel Uribe. O sea, la gente está gritando que Petro lo mató. Pues Es es que que no hay ninguna evidencia al de preside- eso, y al pero presidente la le gente puede lo estaba culpando. Claro, y al presidente le puede molestar y puede decir que va a poner un denuncio penal y tal, pero es que es inevitable que unos sectores de la sociedad pues terminen acusando, así sea de la generación del ambiente, como se ha dicho en este caso con Petro, al gobierno de un ataque contra el líder de la oposición. Es que, pues claro, todo el mundo sabía que Virgilio Barco no daba la orden de matar pues a nadie. Si había un hombre decente en la política era Virgilio Barco, pero claro que había un sector de la sociedad que salía a gritar, sí señor, cómo no, el gobierno lo mató, porque pues sí señor, cómo no, si usted está de un lado y el otro estaba del otro y lo mataron, pues usted es como un sospechoso, digámoslo así. Y a pesar de eso, ni el gobierno se debilita en la opinión, sino que al contrario gana un poco, y los candidatos de izquierda ganan también un poco, incluso los más radicales. Por ejemplo, menciono un nombre de una candidata que uno hace unos meses diría, bueno, no tiene ningún chance, que se llama Carolina Corcho. Y pareciera que ese grupo de electores también les está gustando un discurso que es muy radical, el de Carolina Corcho, y en cambio, así como le pasa a Paloma en la derecha, a María José Pizarro en la izquierda, como que también se va quedando como sin espacio. Entonces, bueno, el discurso radical está ganando en los sectores radicales, no necesariamente en el centro. Héctor, yo creo que la muerte de Miguel Uribe y el discurso que me parece que la narrativa que está armando la derecha, que es decir, nos quieren exterminar, ¿no? O sea, la captura de Uribe, el asesinato de Miguel, ellos lo conectan como decir, es que nos quieren desaparecer del mapa político, y con las amenazas que también dijo esta semana Federico Gutiérrez, que estaba siendo amenazado, ¿no? Hay como toda una pregunta sobre qué garantías realmente tiene la oposición, ¿no? Sergio Jaramillo y Humberto de la Calle pues mandaron una carta llamando la atención sobre la importancia de recuperar esas medidas para proteger la oposición que habían quedado en el acuerdo de paz y que no se han fortalecido lo suficiente. O sea, ¿crees que esa preocupación también por su seguridad física en la derecha es válida, no es válida? Porque pues no veíamos el asesinato de un candidato hace muchos años. Sí, yo creo que es inevitable, pero bueno, y en esto hay muchos de percepciones, pues obviamente yo no creo pues que el gobierno del presidente Petro ni el propio presidente Petro, digamos, hagan nada para que ese tipo de cosas ocurran. Claro, por ejemplo, la propia familia de Miguel puso un denuncio en la Comisión de Acusaciones de la Cámara contra el presidente por hostigamiento, que entre otras cosas me llamó la atención, que es la misma razón por la cual el gobierno o el presidente pareciera haber denunciado a Álvaro Leiva por hostigamiento también. Ambos denunciaron lo mismo y respecto del mismo hecho, que es el atentado contra Miguel Uribe. Petro se lo atribuye a Leiva, a declaraciones de Leiva, y la familia de Miguel y el Centro Democrático se lo atribuyen a declaraciones de Petro. Entonces, yo no creo que eso sea así, pero sí me parece que pues también la actitud del gobierno, la actitud del presidente genera desconfianzas, porque claro que él también radicaliza su discurso, digamos, le cuesta
tener una actitud, digamos, de grandeza, esa dificultad, por ejemplo, de escribir para rechazar la muerte de Miguel y demorarse un De montón aprenderse el horas, nombre. de aprenderse el nombre, A mí me impresionó de llamar a alguien de la familia, decirle, oiga, yo quiero hablar con usted, así no sea yendo allá, pues Claro. porque evidentemente eso iba a generar una dificultad, pero por lo menos decirle, mire, una llamada. y qué necesitan, además el gobierno está a su servicio, y eso no pasó. Me pareció tan impresionante en el pésame pues, tardío que hizo el presidente que dijera, sentimos esta muerte como si fuera uno de los nuestros. O sea, ¿quiénes son los nuestros? O sea, el presidente tiene que representar la unidad de la nación y ni siquiera en un momento tan crítico puede hablar como a nombre de todos los colombianos. Eso me pareció que era un poquito doloroso. Claro, ese es de los otros. Exacto. O sea, que hay unos y otros, y ese es de los otros. Entonces, claro, esa actitud del presidente sin duda pues genera desconfianzas, ayuda al relato de que la oposición no tiene garantías y radicaliza el discurso de la derecha. Yo creo que todo va conduciendo a que la derecha cada vez va a tener un discurso más radical, lo Más cual... de víctima, de ser Claro. perseguida. Y además también se junta con un poco estos, digamos, movimientos que ocurren en el gobierno de los Estados Unidos y en el Congreso de los Estados Unidos, que hay unas personas que asusan, digamos, ese discurso. Entonces, todos dicen, bueno, lo estamos haciendo bien. Eso es como cuando la gente cuando se rodea de gente que le dice que lo que hacen es aprobar lo que uno hace, y eso le hace mucho daño a uno siempre, pero pues es como natural, y entonces la gente empieza a decir, sí, mire, vamos bien, ¿cómo será que el gobierno de los Estados Unidos está con nosotros? Lo que pasa es que son de los mismos, siempre han sido de los mismos. Marco Rubio forma parte, pues no digo del Centro Democrático, pues porque no es un colombiano, pero evidentemente tiene una relación cercana con el Centro Democrático, apoya su proyecto político, etcétera. Entonces, yo insisto en mi tesis, vamos a ver si me equivoco, me la estoy jugando mucho desde hace ya unos días, que es esa radicalización que aparentemente anima al sector político, no termina teniendo réditos electorales. O sea, tú no crees en la mayoría silenciosa de Nixon que está viendo desde la barrera, que de pronto salió a marchar en la... Yo creo en la mayoría silenciosa, pero yo creo que esa mayoría silenciosa en este caso no va a entregar los votos como ya lo hizo. Es que esa mayoría silenciosa ya lo hizo 2 veces. Una vez se fue con Duque y otra vez se fue con Petro. Y en ambas les fue muy mal. Desde todo punto de vista, las condiciones de seguridad en ambos casos se deterioraron. Nadie puede decir que su bienestar estaba mejor que antes. En fin, no hubo como 8 años perdidos, digamos. Y entonces yo creo, lo que percibo es que esa mayoría silenciosa está como llegando a la conclusión de que no es entregándonos a un lado o al otro, sino tratando de avanzar nosotros mismos. Y yo creo que eso se va a expresar pronto, pero... Héctor, en todo caso, hay como muchos interrogantes sobre, bueno, la izquierda se está uniendo, tiene una mecánica muy bien definida para escoger su lista al Congreso en octubre, escoger su candidato. Y por el otro lado, una fragmentación gigante en la derecha, en el centro. ¿Tú crees que Álvaro Uribe sí conserva esa capacidad de por lo menos unificar la derecha? Ah, sí, sin duda. Igual, o sea, que esos 8 candidatos de ese lado se van a volver uno, llegan al próximo año siendo solo uno. Obvio, eso se llama el que diga Uribe. Eso no hay duda. Y el del otro lado es el que diga Petro. Pues vamos a ver, pareciera que Petro dijo que Quintero, o por lo menos que jueguen ahí y que le ha hecho guiños a Quintero. Pero en la derecha no hay duda. El candidato de la derecha es el que diga Uribe. Y eso pues incluyendo con estos outsiders como Vicky, todos. Ellos están peleando es por el dedo de Uribe. El dedo de Uribe, y eso ahí. Sí. Y Uribe más en la condición de víctima, perseguido político, preso injustamente, en fin, todo ese relato. Obviamente eso le da mucha más autoridad moral, es mucho más difícil. O sea, si uno está en la derecha, de pronto puede decir, bueno, no, yo voy a desafiar aquí la autoridad. En la política suele ocurrir eso, que alguien desafía como al que parece como el líder natural. Pero estando Uribe en la condición en la que está, pues obviamente nadie lo va a desafiar. Y entonces él va a ser el que va a decir quién es el candidato. Se quedó sin candidato porque
efectivamente el candidato era Miguel, el candidato de Uribe, eso estaba también claro y todas las reglas de juego, lo que hubiera dicho Uribe era absolutamente calculado para terminar en Miguel. Claro, Pero ahora para terminar en quién, eso no lo sé. claro. No sé, ¿qué se te ocurre? ¿Te ocurre algún nombre? Porque a mí no se me ocurre. No veo a Yo un tengo la Uribe. impresión, conociendo lo hábil que es Uribe, que él le va a costar a alguien más al centro que a la derecha. O sea, yo creo que él escogerá cualquiera, pero los convencerá de ir a una consulta Es en probable. marzo. Yo creo que él preferiría a un candidato que tenga más capacidad de interpelar al centro que quedarse pues en esta cosa muy radical, pugnaz de la derecha. Yo siento que eso es de aquí a la encuesta Es probable. de noviembre o al pasa es dedo de noviembre, pero Lo que después pasa es será- que ahí hay un problema, pero él es muy pragmático, efectivamente, y además muy hábil y realmente es un personaje que entiende muy bien la dinámica de la política y entonces es probable que logre armar algo que le termine beneficiando o por lo menos que termine impidiendo que el otro sector político tenga alguna opción, porque realmente hoy yo creo que parte de las cosas prácticas que tiene Uribe es, bueno, yo no voy a ganar o no voy a ganar solo, no voy a poner realmente el presidente, pero por lo menos lo que sí puedo garantizar es que el petrismo no vuelva ni Claro, cerquita. que ese es su objetivo. Y entonces es probable que él esté dispuesto, digamos, a sacrificar su fuerza política para entregársela. Es que ahí es donde está el problema, porque para entregársela ¿a quién? Porque, digamos, está Germán Vargas, que asumamos que logra recuperarse y ojalá logre recuperarse de los problemas de salud que ha tenido y lograra competir. Él no confía en Germán Vargas, está claro. Recordemos que parte de las peleas entre Santos y Uribe comenzaron porque Santos quería nombrar ministro de Defensa a Germán Vargas y eso Uribe le dijo a Santos, es una declaración de guerra. Y es más, públicamente incluso dijo que su vida estaba en peligro si Vargas era candidato el ministro de presidencial. Defensa. No, Era el ministro de Defensa, perdón. que por eso no lo nombraron. Que por eso no lo nombraron. Entonces, bueno, puede ser que las cosas hayan cambiado y tal, pero sigue siendo una persona que no es pues de su confianza. Mauricio Cárdenas, pues Mauricio Cárdenas ha sido más un santista, digamos. Bueno, si hay alguna familia cercana a Santos es la familia Cárdenas. Claro. Y entonces, pues también uno dudaría que el presidente Uribe, que entre otras cosas esta semana en el sepelio de Miguel, mostró tanta rabia con Santos. Fue impresionante Es que que criticara que alguien vaya a dar unas condolencias por un amigo. O sea, eso me pareció tan... Porque era literalmente un amigo, mesquino. no era una cosa de oportunismo. Santos ha tenido buena relación Claro. con Miguel, Nada más, Santos ha pues, la tenido gente relación... puede ir a dar el pésame el que le dé la gana. O sea, Sí, eso no pero, es propiedad de además, alguien. pero además realmente a Santos no le puede nadie endilgar que estaba siendo un oportunista. Santos tenía que ir, había tenido relación con Miguel, pero además Santos ha tenido una relación cercana con la familia Turbay pues durante décadas. O sea que lo raro sería que Santos no fuera. Obvio. Realmente él tenía a quién darle el pésame y de hecho lo recibieron bien y tal. Pero la molestia que le generó a Uribe eso, que yo lo entiendo, digamos, pues porque era como yo preso, yo no puedo ir y en cambio el otro sí allá se pavonea. Pero más allá que eso me parece que, por ejemplo, excluye a un candidato como Mauricio Cárdenas de tener la bendición de Uribe. David Luna, pues no sé si lo logre, yo creo que no. David no ha sido uribista, David más bien fue santista, fue ministro de Santos, estuvo a favor del proceso de paz, bueno, pues estuvo en Cambio Radical, que era el de Germán Vargas, en fin, entonces ahí tiene como una serie de cosas y entonces no encuentro quién. Oviedo, Pues que es lo que más pasa es que Oviedo cercano a Oviedo la probablemente, pero lo que pasa es que yo francamente no creo que Oviedo tenga, digamos, como tracción política para aguantar este esfuerzo tan largo. Yo creo que Oviedo va a terminar por ahí en alguna candidatura al Senado o algo así, pero pues es lo que yo creo, ¿no? Falta ver. Hay mucha gente que valora mucho a Oviedo, ¿no? Oviedo es un poco como el candidato, como diría el presidente Petro, y a mí me gusta esa expresión de chapinero, ¿no? En Chapinero les encanta Oviedo, quiero decir a los estratos altos bogotanos, Oviedo les gusta mucho, pero en realidad es un
un candidato muy extraño para sectores populares en el Caribe o en el Pacífico. No lo veo, pero bueno, puede ser. Sí, pues hemos elegido a Santos, que era bien extraño también en esos lares, y a Duque. Pues bueno, yo creo que la última pregunta que me parece que queda por resolver es, mucha gente a mí me ha preguntado como la esposa de Miguel Uribe podría ser candidata, el hijo de Uribe podría ser candidato. O sea, ¿será que a estas alturas todavía hay la posibilidad de que entre alguien que cambie la dinámica? Porque me parece que en todo caso, pues ella en este punto es súper conocida, generó una cantidad de empatía. ¿Crees que el hecho que ella tendría la capacidad como de decir, no, sería para esta persona o creo que eso de pronto No sé. estamos muy lejos? Es probable, pero no creo realmente. Bueno, y yo esperaría que no, digamos, porque, no sé, me parece que eso a algunos sectores de la sociedad no les parecería como bien, digamos. Sí, de acuerdo. Pero bueno, no sé, efectivamente la esposa de Miguel pues generó todo tipo de solidaridad, empatía, hay mucha gente que valora mucho la actitud que ella tuvo, que incluso a muchos les parece incluso una actitud relativamente tranquila, reposada, nunca ha tenido O sea, me como pareció que frases el disonantes. llamado que ella hizo esta semana de no puede haber venganza por la de Claro, Miguel. Lo último que quisiera Miguel es promover el odio. Yo creo que sí es un mensaje, Héctor, que no necesariamente va a calar en la derecha, pero ojalá calara como a un nivel Claro. más Yo creo que amplio de la sociedad. ella efectivamente tuvo una actitud muy positiva y que la mayoría de la gente yo creo que aplaudió, falta ver, pero no sé si en Colombia estemos como alguien que salga de la nada, pero suele ocurrir, ¿no? En general, cuando hay como un mártir político, pues aparece o un familiar o alguien relativamente cercano que toma sus banderas y puede que crezca. A mí no me parece, pero pues bueno, en las movidas de los hijos del presidente Uribe a propósito de la condena de su padre, la actitud de María Claudia durante todo este pues drama de los 2 meses en el que Miguel duró enfermo y finalmente muerto, pues generan unos sentimientos, incluso entre ellos mismos, que de pronto los lleva a decir, bueno, sí, tengo el deber de representar lo que ellos tenían. No lo sé, pero no me parece que sea exitoso electoralmente. Puede ser que le sirva una figura de esa naturaleza a la derecha para sacarla del problema. Es que la derecha está en un problema, la derecha está, digamos, Fragmentada. sólida, pero dividida. Sólida, quiero decir, hay un montón de gente que se siente de derecha, que los golpes, pues los han, bueno, como aquí estamos y qué es lo que hay que hacer, pero pues no hay como a quien entregarle eso realmente, porque pues Vicky y Abelardo no son de ahí, pero además tienen un discurso muy radical, por alguna Tampoco razón. parecería que hubiera como una renovación en las ideas, ¿no? Porque es otra vez volver al neocomunismo, Claro, que en cambio al castrochavismo, en cambio un poco Miguel tenía esa capacidad Claro. Miguel era un hombre muy inteligente y además pues era un hombre joven y un hombre, digamos, un político contemporáneo, seguramente tenía un discurso incluso más urbano que el del presidente Uribe, y él tenía muchas posibilidades. Sin Miguel yo veo muy difícil que el Centro Democrático tenga un candidato y no encuentro a quién le entreguen sus votos, porque o son estos outsiders como Abelardo y Vicky, o son de centro santismo que van a ser muy mal recibidos por el presidente Uribe. Entonces, no sé, es raro porque mira que en cualquier otro escenario, todo esto que ha pasado debería terminar fortaleciendo claramente a un sector político y uno diciendo, bueno, el que esté ahí se crece y va a competir y tal. Y aquí, por lo menos hasta ahora, no parece. Sí, creo que todavía falta bastante. Es que comenzamos esta campaña como con demasiado tiempo de anticipación y las cosas pueden cambiar, pero pues ya ha pasado bastantes pues hechos como un poquito impensables hace unos meses que van dándole como
como metiendo una cantidad de ingredientes bien raros a Claro, esta, pero a es esta que campaña. esos hechos tan duros, cuando producen resultados, lo producen muy rápido. O sea, sí, al otro día, sí, efectivamente la esposa o no sé, como cuando se murió Galán, cuando mataron a Galán, el expresidente Gaviria, pues estaba ahí y efectivamente, pero eso es al otro día, Claro. porque eso si pasan meses, pues esa se emoción se diluye. va enfriando, se va perdiendo y ya es muy difícil convertirla, digamos, en relato electoral. Claro, falta, me parece, el último incidente que será cuando la JEP saque las sanciones a las FARC, que me imagino que terminarán otra vez movilizando a la derecha, ¿no? Con el discurso de la asimetría de las sanciones. Sí, pero yo sigo dudando, o sea, todo es cierto, efectivamente hay un montón de cosas que dicen, bueno, eso mueve los sentimientos como hacia la derecha y sobre todo contra la izquierda. Eso no es lo que están mostrando las encuestas. Las encuestas no mueven la aguja a favor de la derecha. A favor de nadie, sí. Pero la de la izquierda ahí logra sostenerse a pesar de lo errático que es el presidente de la República, a pesar de que tampoco tienen un candidato pues muy claro y que uno diga, bueno, sí, es tanto que están pensando que puede ser Daniel Quintero, pues eso quiere decir que pues entregarle a un no de izquierda y a una persona tan controversial como Daniel Quintero quiere decir que allá tampoco hay como a quién entregarle. Entonces, bueno, ¿cómo va a ser este desenlace? Me llama mucho la atención. Ya quisiera que fuera como mayo del 2026 para ver esta Para que película. ¿En sí. qué termina? Yo a las películas no les tengo paciencia. ¿No? No, yo a mí a veces, el Netflix, digamos, prefiero ver en final y después, bueno, Así. ¿cómo llegamos a esto? Pero No, en este Héctor, caso, ¿en serio? no puedo hacerlo. Me toca esperar hasta mayo. Bueno, pues eso quiere decir que vamos a tener muchas siguientes movidas a nuestros televidentes, a nuestros usuarios. Muchas gracias por seguirnos. Por favor, síganos en YouTube, marquen la campanita, sigan viendo este episodio. Héctor, pues mucha suerte y nos vemos Bueno, la próxima semana. semana conversamos. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos ayuda a mantener al equipo de personas que investigan, que encuentran patrones, que revelan esas movidas del poder que otros medios no pueden revelar. Suscríbase y haga parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.